Familia Pura Vida, ¿cómo están? Qué alegría y qué bendición poder compartir este martes de poder juntos. Y hoy me gustaría que iniciáramos trayendo a nuestra memoria aquellas ocasiones en las que nosotros hemos formado un preconcepto de alguien o de algo. Quizá miramos a alguien de lejos o tuvimos la oportunidad de tener una conversación pequeña con alguien y en automático vienen estos conceptos de cómo podría ser esa persona. Podemos ver imágenes, videos, alguien puede llegar y hablarnos acerca de una experiencia que tuvo en algún lugar y nosotros podemos imaginar y tener expectativas de cómo podría ser esa experiencia para nosotros. Pero la realidad es que hasta que nosotros no tomamos el tiempo para conocer a profundidad a la persona o el lugar, es que nosotros podemos emitir un concepto u opiniones correctas acerca de las personas. Y esto les platico porque a veces nos pasa así con Dios. Muchas veces hemos escuchado de Él, hemos leído acerca de quién es Él, incluso hemos tantas veces hablado y compartido a otros de Dios, de su palabra. Pero ¿realmente nosotros lo conocemos de primera mano? Familia, nosotros somos tan bendecidos porque vivimos en un país, en una región donde podemos hablar libremente de Dios. Estamos en una iglesia donde se nos habla palabra de vida. Estamos en una época donde todo lo tenemos a la mano, donde podemos tener miles de recursos que nos puedan facilitar el conocer la palabra, conocer a Dios. Pero realmente nosotros lo hemos experimentado. Nosotros hemos tomado ese tiempo para conocerle. Y esto hablaba Dios a mi corazón y por eso es que quiero compartirlos, porque podemos creer que amamos y honramos a Dios, podemos tener a Dios como nuestro Señor y nuestro Salvador, pero nuestro corazón puede estar alejado de Él. En Isaías 29 nosotros vemos cómo el Señor hablaba al pueblo y le decía: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y estas palabras se hablaban o se hablaron en el tiempo de Isaías. Jerusalén honraba a Dios de labios, pero dice la palabra que su corazón estaba apartado de él. Y estas mismas palabras fueron habladas en el tiempo de Jesús. Jesús mismo dijo estas palabras cuando estaba frente a líderes religiosos que estaban acusando a los discípulos de no seguir ciertas tradiciones. Y quizá estas palabras suenen todavía en nuestra época, porque les decía, quizá nosotros tenemos a Dios como nuestro Señor, como nuestro Salvador, queremos amarlo y honrarlo, pero quizá nuestro corazón pudiera estar separado de Él. Y yo sé que nosotros no queremos ser como esas personas en Jerusalén, no queremos ser como esos líderes religiosos que solamente honran y glorifican a Dios de labios para afuera, sino queremos ser esos verdaderos hijos de Dios que genuinamente le buscan, le anhelan, que quieren estar cerca de Él, que quieren conocerlo, que le aman. Pero saben, hermanos, nosotros no podemos pretender amar a alguien que no conocemos. Si nosotros decimos que estamos amando a alguien sin conocerlo, este solamente puede ser el resultado de alguna emoción, quizá de imitar a alguien que lo está haciendo, quizá por apariencias o simplemente por religiosidad. Y cuando hablo de conocer, no estoy hablando de un conocimiento meramente intelectual. Estoy hablando de un conocimiento con entendimiento. Un conocimiento que nos lleva a vivir la realidad, un conocimiento divino. Y justo de eso quiero compartir en estos minutos. Nosotros, para verdaderamente amar a Dios, necesitamos conocerlo más allá de lo natural, sino en lo espiritual. Tenemos que tener esta revelación de parte del Espíritu, esta iluminación a través del Espíritu para todas esas cosas que ya se nos han sido reveladas.
Y como lo mencionaba, solamente es a través del Espíritu que nosotros podemos tener este entendimiento para llegar a conocer verdaderamente a Dios. Porque por nosotros, para el ser humano, es imposible llegar a comprender a Dios, llegar a comprender su palabra. Es imposible, somos incapaces de que nosotros por nuestras fuerzas, por nuestros conocimientos, por nuestro intelecto lleguemos a saber quién es Él. Es por eso que el Espíritu Santo es el que nos ayuda, es el que hace la obra para que podamos tener ese entendimiento de Dios, para que pueda haber esa iluminación en nuestras vidas. Y nosotros podemos ver cómo a través de la Biblia hay muchas personas que tenían ese conocimiento solamente intelectual. Tenemos a Saulo, tenemos también a Nicodemo, que eran personas que conocían perfectamente la ley, pero que no se les había sido, no se había abierto su entendimiento para comprender todo eso que ellos conocían con el intelecto. Tenemos también a personas que caminaron junto a Jesús, que fueron partícipes de sus milagros, que fueron partícipes de lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Está Judas, un ejemplo muy claro. Él estuvo caminando con él, se sentó a la mesa con Jesús, pero simplemente no hubo un entendimiento de quién era. Y por eso es que nosotros no podemos, como seres humanos, de forma natural, poder comprender la palabra, poder comprender quién es Dios. Ni siquiera podemos o tenemos ese deseo voluntario de anhelar estar cerca de Él, porque tenemos nuestros ojos vendados, porque hay una venda en nuestros ojos, estamos cegados espiritualmente. Pero Dios viene y quita esa ceguera, viene y quita esa venda que nos impide entender quién es, que nos impide entender su voluntad. Y justo esto es lo que Dios hizo con Saulo. A través de la Biblia podemos leer que Saulo fue lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo quitó toda venda en sus ojos, le permitió entender y conocer realmente quién era el Señor. Y Dios lo sigue haciendo en nuestros días. Dios quiere hacerlo con nosotros, lo ha hecho con nosotros. En 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ese mismo Dios que se muestra al principio de la creación es el mismo Dios que dice aquí, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios por amor preparó todo para que nosotros pudiéramos entenderlo, no en una manera natural, sino en una manera espiritual. Dios vino y quitó esas vendas de nuestros ojos, Dios quitó esa ceguera espiritual y nos ilumina nuestros corazones para que nosotros podamos conocer la gloria de Dios a través de Cristo. Pero esto solamente empieza cuando nosotros nos volvemos al Señor. Y Dios continúa obrando y quiere seguir obrando en nuestra vida a través de su palabra, que es la revelación de Él mismo, la revelación de sus promesas, de su voluntad para nuestra vida. Pero esto sucede una vez que nosotros volteamos a Dios. Él nos sella, nosotros sabemos que una vez que nosotros entregamos nuestra vida a Dios, Él nos sella con su Espíritu Santo y ahora tenemos al Espíritu, que es el que quita esas vendas, que quita cualquier estorbo que haya en nosotros y que puede darnos ese entendimiento para que nosotros podamos comprender a Dios, comprender sus promesas, comprender su voluntad. En 1 Corintios 2:12, la palabra dice, y nosotros, el apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia y decía, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. El 14 dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios.
todos les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Y termina esta parte en el 16 con: pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Y esto es hermoso, familia. Quizá nosotros conocemos a personas que nos han comentado que han leído la Biblia, que la han estudiado, pero simplemente la toman como una literatura más. Quizá hasta nosotros pudimos ser de esas personas que quizá en algún momento antes de entregar nuestra vida a Dios, podíamos haber leído las escrituras, podíamos haber escuchado de Él, pero no había ningún cambio en nuestra vida, en nuestro corazón, porque era necesario que el Espíritu Santo trajera esa revelación, esa iluminación en nuestras vidas de las cosas que ya han sido reveladas para nosotros de parte de Dios. Es porque es necesario esa obra del Espíritu Santo, que es el que nos ilumina. Y nosotros necesitamos que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros. Dios ya ha provisto todo. Sabemos que como seres humanos no podemos tener ese entendimiento espiritual. Por nuestra capacidad no es posible. Pero Dios provee a su Espíritu Santo para que nosotros podamos entenderlo. Y al ser hijos de Dios tenemos al sello del Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo morando en nuestras vidas y somos ahora por Él capaces de comprender su palabra, capaces de conocerlo a mayor profundidad. Pero entonces, ¿por qué a veces aún nos sentimos como distantes de Él? ¿Por qué a veces nos sentimos o creemos o pudiera pasar que estemos con corazones distantes a Dios? En la palabra también en Gálatas 5 nos habla de que ahora como hijos de Dios, nosotros no tenemos que vivir ya conforme a nuestros deseos, no tenemos que vivir egoístamente viviendo para nosotros. Como hijos de Dios, ahora a nosotros nos toca vivir en el Espíritu. Y cuando nosotros vivimos en el Espíritu, nosotros dejamos que el Espíritu haga su obra en nosotros y podamos pues realmente anhelarlo a Dios genuinamente, podemos comprender a mayor profundidad quién es Él, sus promesas, su voluntad, su amor, su gracia, su fidelidad, su gran obra que hizo por nosotros. Pero solo si nosotros dejamos actuar al Espíritu Santo que ya se nos ha sido dado. Y yo quisiera que nosotros, hermanos, pudiéramos vivir conforme al Espíritu. Dios nos llama a que vivamos conforme al Espíritu, que dejemos a un lado todos nuestros deseos egoístas, que dejemos a un lado nuestra comodidad y que podamos realmente entregar y rendirnos completamente a Dios. Dejar que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, cada uno de nuestros días. Que Él sea el que nos lleve a conocer más a Dios, que nos enamore más de Él, que podamos realmente y genuinamente estar cerca de Dios. Ese debe de ser nuestro anhelo como hijos de Dios, tener mayor entendimiento de Él. Y no por lo que nosotros solamente podemos creer o conocer intelectualmente, sino por lo que se nos revela a través de su palabra. Y quiero tomar estos últimos minutos para compartirles oraciones que el apóstol Pablo hizo a las diferentes iglesias. En Filipenses 1:9 dice: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. 11. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. El amor por el cual el apóstol Pablo estaba orando para que se desbordara en iglesia de los Filipos era un amor a base del entendimiento y el conocimiento, no un amor ciego o meramente emocional. Porque como comentábamos, nosotros no podemos amar, al menos de forma correcta, algo que no conocemos. Y Pablo sabía esto.
A tiempo atrás había escrito a la iglesia de Corinto y le había pues reprendido porque esta iglesia se estaba gloriando acerca de cómo ellos amaban y cómo se estaban moviendo. Pero Pablo los reprende y les dicen que ellos no estaban actuando bajo las enseñanzas que se les había dado, no estaban actuando bajo los principios porque no tenían este entendimiento. Él sabía como este peligro que se corría por amar sin entendimiento, y es por eso que él motiva y ora a Dios para que Dios pueda desbordar este entendimiento en la vida de los filipenses. Y después dice, ¿no? En el 10, quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y mucha alabanza a Dios. Y este fruto que es un resultado en la vida es causado por permanecer en Jesús. No hay fruto si no estamos pegados a la vid verdadera. Y cualquiera que se llame hijo de Dios, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener en nuestro corazón que todo lo que hagamos, que todo lo que se haga, sea para honrar y dar gloria a Dios. No queremos tener este conocimiento o este entendimiento de quién es Él para que nosotros podamos ser mejores que otros, o para ganar debates, para ser más expertos, o simplemente para que hagamos señales y prodigios. Nosotros queremos tener este mayor entendimiento. Anhelamos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, que nos permita ver lo que antes no veíamos, que nos permita tener esa iluminación sobre la revelación dada para darle gloria y honra a Dios con nuestras vidas. Es el único motivo por el cual nosotros tenemos que desear conocerlo más. El único motivo por el cual nosotros tenemos que anhelarlo, para que nuestras vidas le den gloria y honra a Dios. Que nuestras vidas glorifiquen al único que debe de ser glorificado. Una oración más en Efesios 1:17. El apóstol Pablo nuevamente está orando por esta iglesia y dice: y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Y entonces vemos aquí cómo Pablo oraba para que el Padre pues le concediera a los efesios esa sabiduría espiritual, y para que el Padre diera esa revelación para que ellos tuvieran un mejor conocimiento. La palabra dice que de Él, un mayor conocimiento de Dios. Y nuestra vida como cristianos, nuestra vida como hijos de Dios debe de centrarse en este propósito: conocer a Dios, anhelar conocerlo a Él, como lo revela su palabra, no como nosotros creemos, no como nuestro intelecto nos los puede decir, no como hemos escuchado de otras personas, sino como nos los revela su palabra. Y entonces nuevamente, hermanos, vemos cómo nosotros no podemos amar a Dios si no lo conocemos, pero no podemos conocerlo verdaderamente si no hay un entendimiento que solo proviene como consecuencia de que el Espíritu Santo nos ha dado esa iluminación. El Espíritu Santo es el único que nos puede dar este entendimiento, nos puede dar este conocimiento verdadero de quién es Dios, de cuál es su voluntad, de cuáles son sus promesas. Nuestro corazón, les decía, es iluminado para conocer a Dios y entender lo que nos ha dado a través de su Hijo, para que nosotros podamos entender esa esperanza a la que hemos sido llamados, esa esperanza que nosotros tenemos de esa eternidad gloriosa. Y cuando nosotros logramos comprender eso, cuando el Espíritu Santo nos los revela, nosotros podemos vivir esta vida terrenal totalmente diferente. Dios quiere que lo conozcamos y Él quiere que nos relacionemos, que estemos cercanos a Él. Dios no es alguien lejano a nosotros, Dios no es un padre que es lejano a sus hijos.
Dios se ha dado a revelar a nosotros a través de su palabra, a través de su Hijo que vino y a través de su sacrificio, a través de que nos dio su Espíritu Santo para que nosotros podamos conocerlos. Dios se ha dado a revelar a nosotros. Dios quiere que nosotros vivamos cerca de Él, que nuestros corazones estén cerca de su corazón. Nos ha provisto de todo lo que necesitamos y todo es para gloria y honra suya. Y quiero terminar con esto. Hace algunos días yo leía esta frase y venía mucho a mi mente, tocaba mucho mi corazón. Y esta frase dice: queremos el entendimiento que produce su Espíritu Santo para honrarlo, porque si no lo entiendo, lo menosprecio. Y esta es una realidad. Nosotros debemos de anhelar ese entendimiento por parte de su Espíritu para que nosotros podamos honrarlo con todo lo que somos, con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con todo. Porque si nosotros no hemos llegado a comprender, no hemos llegado a entender quién es Él, nosotros lo estamos menospreciando. Y esta es la importancia de poder entender, de tener ese conocimiento con entendimiento y no solo un conocimiento intelectual. Esta es la importancia de cómo el Espíritu Santo actúa con poder, que nos revela las verdades de Dios, que nos revela las verdades de su palabra para que nosotros lleguemos a conocerlo. Que la oración que el apóstol Pablo hacía para la iglesia a los Efesios sea la misma que nosotros hagamos para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra iglesia, para nuestras generaciones. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dé sabiduría espiritual y percepción o entendimiento para que crezcamos en el conocimiento de Dios, que nos inunde de luz el corazón para que podamos entender la esperanza segura que Él nos ha dado. Hermanos, espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para sus vidas, que haya refrescado su vida, su corazón como lo hizo conmigo, y que podamos vivir en el Espíritu, que podamos dejar que el Espíritu se mueva a través de nuestra vida, darle su lugar a Dios y que su Espíritu sea el que nos lleve a anhelarlo cada vez más, que su Espíritu sea el que nos lleve a anhelar conocerlo más, a entenderlo, que podamos, a medida que se nos sea posible, conocerlo a mayor profundidad, a mayor plenitud. Y hermanos, que esto sea una realidad en nuestra vida. Que Dios los bendiga.